personas, tareas y metas. Cuarta edición por Billy Davis. Libro de texto de estudio independiente. Global University. Lección 9. Los líderes son motivados y motivan a otros. Dos estudiantes de una escuela bíblica leían una noticia en un tablero de boletines que decía: se invita a todos los obreros cristianos a asistir a una conferencia especial sobre abulia. Un psicólogo cristiano presentará consejos y ayuda para sobreponerse a ella basado en la Biblia y en sus muchos años de experiencia. ¿A qué se refieren con abulia?, preguntó el joven. Hace poco leí un libro sobre el tema, contestó la joven. Se refieren a apatía, indiferencia, darse por vencido, sentirse lánguido y deprimido, en general a perder interés en el trabajo. El autor de este libro dice que es muy difícil mantener motivados a los obreros. Comienzan con entusiasmo, pero después parecen perder el interés o se cansan y se deprimen. Las conferencias o seminarios se organizan para ayudar a los obreros cristianos que experimentan este problema. No lo puedo creer, exclamó el joven. ¿Cómo puede alguien cansarse de la obra de Dios? Es el privilegio más grandioso que tenemos. Además, es un llamamiento. Sabemos que el profeta Isaías dijo: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Isaías 40 horas y 31 minutos. ¿Qué cree usted sobre este tema? ¿Se ha sentido alguna vez cansado y deprimido, mientras que al mismo tiempo deseaba sinceramente hacer la voluntad de Dios? ¿Acaso usted, en una posición de liderato, ha encontrado obreros que comienzan bien un proyecto y lo dejan a medio terminar? Estas preguntas se relacionan con lo que generalmente se llama motivación, la cual constituye el tema de esta lección. Consideraremos el ejemplo del apóstol Pablo y algunas teorías e ideas de eruditos modernos. ¿Cómo puede alguien cansarse de la obra de Dios? Bosquejo de la lección. Pablo, líder dedicado y consistente. Peligros y depresiones de la obra cristiana. Motivación clave del liderato exitoso. ¿Cómo los líderes motivan a otros? La meta es digna de la carrera. Objetivos de la lección. Al completar esta lección usted podrá describir principios de liderato en los relatos acerca de Pablo, y reconocer y aplicar estos principios. Reconocer peligros que les impiden a los líderes y a los obreros alcanzar sus metas, y estar preparados para evitar tales peligros. Explicar el concepto motivación. Y describir algunas teorías principales de motivación en su relación con el liderato. Motivar a otros a trabajar con usted para lograr objetivos y metas en el servicio cristiano. Actividades para el aprendizaje 1. Como antecedente para esta lección, lea los siguientes pasajes: Números 11:26 al 29, Isaías 40:28 al 31, 54, Lucas 22:31 al 34, Juan 21:20 al 22, Hechos 14:11 al 15, 20:22 al 28, 21:37 al 22:10, 27 al 1 al 2, 13 al 44, Romanos 8:35, 1 Corintios 9:27, 11:2, 12:4 al 11, 2 Corintios 7:14, 11:25 al 29, 13:10, Gálatas 6:1 al 10, Filipenses 3:13 al 14, 2 Timoteo 4:7 al 8, 1 Pedro 5:1 al 11. 2. Repase cuidadosamente la unidad 3, lecciones 7 a 9. Entonces complete el informe del alumno de la unidad 3 y envíelo a su maestro. Números 11:26 al 29, y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés, y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿Tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos.
Isaías 40, 28 al 31, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Isaías 54, Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Lucas 22, 31 al 34, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Juan 21, 20 al 22, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Sígueme tú. Hechos 14, 11 al 15, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo, Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas, y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar, y todo lo que en ellos hay. Hechos 20, 22 al 28, ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Hechos 21, 37 al 22, 10. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días, y sacó al desierto los 4000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo. Y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo, varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel,
estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía, Solo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate, y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Hechos 27 al 1 al 2. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Hechos 27 13 al 44. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda, hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando, pues, las anclas,
las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa, hincada, quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros, y saliesen a tierra, y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Primera Corintios 9:27 Sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Primera Corintios 11:2 Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Primera Corintios 12:4-11 Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro, fe por el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros, a otro, profecía, a otro, discernimiento de espíritus, a otro, diversos géneros de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Segunda Corintios 7:14, pues si de algo me he gloriado con el respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Segunda Corintios 11:25-29, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma, y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar, y yo no me indigno? Segunda Corintios 13:10, por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación, y no para destrucción. Gálatas 6:1-10, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que, cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos,
si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Filipenses 3:13 al 14, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Segunda Timoteo 4:7 al 8, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Primera Pedro 5:1 al 11. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque, Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Abulia, apatía, darse por vencido, sentirse lánguido y deprimido, perder interés en el trabajo, ambición, fuerte deseo de fama o éxito, búsqueda de una posición alta, mucho poder, o riqueza, ambiente, cosas, condiciones o influencias que lo rodean a uno, apatía, falta de emoción, falta de interés, condición desmayada, sin preocupación, indiferencia, cautivo, preso, guardado o mantenido a salvo, centurión, comandante de un grupo como de 100 soldados del antiguo ejército romano, componenda. Aquí se emplea como debilidad, ceder uno sus principios por medio de un arreglo amistoso con postura, facilidad y dignidad de maneras, confianza en sí mismo, actuar apropiadamente, depresión, periodo en el que se siente uno alicaído, abatido, desanimado. Condición emocional caracterizada por sentimientos de desesperanza e ineptitud, deprimido, desalentado, abatido, triste, favoritismo, muestra de mayor bondad e indulgencia hacia alguna persona o personas que a otras, que tiene favoritos, ser parcial, injustamente integrar, hacer que las actitudes, ideas, normas, del líder lleguen a formar parte del proceso de pensamiento de uno, incorporar, asimilar, lánguido, a punto de desmayar o sin aliento, sin vigor o vitalidad, marchito, débil, lento, flojo, torpe, lerdo, letanía, palabras monótonas o repetitivas, musitar, cantar, o recitar a manera de rezo, mártir, persona llevada a la muerte o que se le causa gran sufrimiento por causa de su religión u otras creencias, moral. Ciencia que enseña las reglas que deben seguirse para hacer el bien y evitar el mal, moralidad, calidad o carácter moral, estar de acuerdo con los principios o normas de la conducta buena o correcta, pánico, temor repentino, irrazonable, histérico, que a menudo se extiende rápidamente, rango, una posición relativa, generalmente en una escala de clasificación de personas o cosas, grado, nivel, sensación, acción de los sentidos, poder para ver, oír, sentir, gustar, oler, sereno, tranquilo, calmado, pacífico, quieto, símbolos místicos, mensajes o palabras de significado espiritual que rebasan toda comprensión humana,
que tienen poder mágico. Desarrollo de la lección. Pablo, líder dedicado y consistente. Objetivo 1. Seleccionar una declaración que explique la importancia del comportamiento de liderato en las experiencias de Pablo. El escritor del libro de Hechos dijo que en su libro anterior había escrito acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. En Hechos narra lo que Jesús continuó haciendo y enseñando a través de sus seguidores llenos del Espíritu. Hechos constituye el capítulo primero de la historia del cumplimiento de la comisión dada por Jesús. Como Jesús había dicho, era mejor que Él se fuera, después de realizar su parte terrenal de la obra. Entonces el Espíritu Santo, sin limitarse a un solo cuerpo terrenal, trabajaría a través de los muchos que compondrían el cuerpo universal o la Iglesia. Con cuánto gozo y dedicación salieron los primeros discípulos y debido a que su propósito consistía en cumplir los propósitos de Dios, trabajar entre y a través de la gente, sus cualidades y comportamientos, en cada caso, como ya lo hemos visto, fueron de liderato efectivo. Uno de los ejemplos más extraordinarios de la naturaleza y la importancia del comportamiento de liderato lo constituye el arresto de Pablo en Jerusalén y su viaje a Roma en cadenas. ¿Podemos acaso imaginarnos al grado de fe, dedicación y compostura demostrado por Pablo el día de su arresto? Fue sacado violentamente del templo, arrestado por los soldados y encadenado con 2 cadenas, tuvo que ser llevado en peso para librarlo de la violencia de la multitud. Y con toda calma preguntó, en el mejor lenguaje y con toda dignidad, ¿se me permite decirte algo? Entonces, después de recibir permiso del comandante, de pie en las gradas le pidió a la multitud que guardara silencio. Todos obedecieron. Esta no era simple demostración de valor ni la renuncia de un mártir. Era la presencia de un líder escogido por Dios, que actuaba bajo su poder divino para influir sobre el comportamiento de la multitud. Dios bien pudo haber paralizado a la multitud, o incluso hasta haberlos matado. Pero decidió usar un instrumento humano, para que su comportamiento quedara archivado como modelo para todos nosotros. Pablo no comenzó a reprender a la multitud ni a amenazarlos. No predicó un sermón ni demandó que lo reconocieran como mensajero de Dios. Primero se identificó como judío y luego dio su testimonio de conversión a Cristo. Presentó la verdad sin temor alguno, pero fue objetivo y se mantuvo sereno. Le convendría a usted leer todo el relato en la Biblia, ya que aquí mencionaremos solo unos cuantos puntos principales. Al defenderse Pablo, los gobernantes y altos oficiales lo escucharon con respeto, aun cuando estaba preso. Continuó declarando los hechos con fuerza, y repitió su experiencia de conversión con un poder tal que conmovió profundamente a sus oyentes. Demostró conocimiento de la ley y sus derechos como ciudadano sin perder el control ni demostrar amarga autocompasión. Finalmente, en el barco en que viajaba a Roma, Pablo quedó bajo el cargo de un centurión, quien lo trataba más bien como colaborador que como preso. Imagínese de nuevo, Pablo, de pie en medio de una fuerte tormenta, aconsejando a quienes lo tenían cautivo. Les aseguró la protección de Dios. ¿Por qué reaccionaron favorablemente a sus palabras? No les habló acerca de Dios en formas exóticas ni usó símbolos místicos o letanías. Ni gritó clamando a Dios en forma dramática. Sencillamente actuó como líder dirigido por el Espíritu. Habló en términos comprensibles para el hombre, con una autoridad que no podían resistir. Les impidió a algunos que abandonaran el barco. Usó sabiduría práctica, diciéndoles que comieran para que estuvieran capacitados físicamente y mejoraran su actitud ante el peligro. A través de toda la experiencia demostró interés por sus necesidades, los mantuvo trabajando unidos para lograr la meta de salvarse todos. Y todos llegaron a tierra sanos y salvos. Encendieron un fuego para calentarse y hacerle frente a la fría lluvia. No se nos dice que alguno le hubiera dicho, gracias, Pablo. Mas para nosotros resulta claro que el Señor había preservado sus vidas, para lo cual había usado a Pablo como su instrumento. Resulta obvio, también, que el método usado por Dios fue una demostración de liderato magnífico. De nuevo se nos enseña la emocionante lección de la intervención divina entre su pueblo.
Bien pudo haber salvado la embarcación con un milagro de calmar las aguas o dirigirla por entre los escollos hasta atracar suavemente en la arena. Cuando piensa en todo ello, ¿qué cree usted acerca del privilegio y la responsabilidad de estar en una posición de liderato cristiano? ¿En qué sentido le hace sentirse mejor? ¿En qué sentido le infunde un sentir de humildad? Ejercicio 1. Considere seriamente las preguntas que acabamos de hacerle. Pídale al Señor que abra su entendimiento y su sentido de percepción. Entonces escriba sus respuestas en su cuaderno. Ejercicio 2. Busque la lección 1 y repase la sección ¿Cómo es un líder? Entonces busque en las experiencias de Pablo ejemplos de los rasgos o cualidades mencionados a continuación y cite el pasaje o pasajes bíblicos apropiados en cada caso. A. Empatía. B. Logro de metas. C. Competencia o capacidad. D. Estabilidad emocional. E. Sentido de pertenecer al grupo. F. Habilidad para compartir el liderato. G. Consistencia y formalidad. Ejercicio 3. La importancia del comportamiento de liderato en las experiencias de Pablo, ¿por cuál de las siguientes declaraciones se expresa correctamente? A. El comportamiento de Pablo como líder es importante porque la autoridad que empleó y el uso del poder demostrado le abrieron las puertas que de otra manera no se hubieran abierto. B. El mayor recurso del apóstol como líder se observa en su habilidad para manipular a la gente, porque ésta le capacitó para alcanzar sus metas. C. La importancia del comportamiento de Pablo como líder radica en lo siguiente: Dios usó el comportamiento de Pablo para influir sobre la gente en forma positiva en relación con el Evangelio. Peligros y depresiones de la obra cristiana. Objetivo 2. Reconocer ejemplos de comportamiento y actitudes que ponen en peligro el liderato efectivo. Hemos visto un destello de Pablo como líder mientras que se encontraba encadenado y preso. Esta imagen es muy diferente de la que estamos acostumbrados a relacionar con un líder, de figura fuerte y popular. En otras partes de sus escritos Pablo nos hace saber que su posición le produjo muchos peligros e incomodidades. No se queja de ello. Por el contrario, asume la actitud de gloriarse solo por el privilegio de sufrir por causa del ministerio que Dios le habla encargado, 2 Corintios 11, 25 al 30. Sin embargo, en este caso hemos de aprender la lección de que debemos estar conscientes de que peligros y desalientos asaltan a todo líder. Los peligros a que nos enfrentamos hoy podrían ser muy diferentes de los que mencionó Pablo. Quizás se trate de amenazas físicas en tiempos de guerra y persecución. Pero con frecuencia nos amenazan peligros para nuestra vida espiritual, nuestro gozo en el Señor, y nuestro éxito en el logro de metas cristianas. La mayoría de tales peligros encajan dentro de dos clasificaciones. La primera se relaciona con el excesivo interés propio y la ambición personal. Este problema es de motivos erróneos. La segunda clasificación se relaciona con la excesiva duda de sí mismo, la autocrítica, y el desaliento. Todo ello conduce a la depresión, la apatía, y lo que en psicología se llama abulia. Es un problema de insuficiente motivación para alcanzar la meta. Peligros relacionados con motivos erróneos. Repase 1 Corintios 3 y 1 Pedro 5, 1 al 11. 1. El yo, orgullo personal. Casi toda posición de liderato trae consigo la condición de estar por sobre los demás. En lugar de mantener fija su atención en la obra, algunos líderes comienzan a compararse con los demás. Comienzan a hablar como si la obra les perteneciera a ellos. Hablan de ellos mismos, diciendo: mi proyecto, mi oficina. Como líder de ustedes insisto en que se vuelven muy sensibles a la crítica y tienen la tendencia de ridiculizar o ignorar opiniones diferentes de las de ellos. Esperan que se les den privilegios especiales y honra en público. En ocasiones hasta se enorgullecen de sus dones espirituales. Observamos que tanto Pedro como Pablo nos advierten fuertemente contra la impresionante derrota espiritual que puede resultar del orgullo personal. 2. Confianza excesiva en sí mismo. Ya hemos aprendido acerca de este peligro en el caso relacionado con Pedro. Está relacionada con el orgullo, pero difiere en que el líder puede creer que está ejercitando su fe. Quizá esté consciente de que tiene más experiencia que otros,
como siervo del Señor y en relación con la tarea. Espera que otros acepten sus decisiones y se confía en su propio juicio. Hasta cierto grado esta actitud se requiere en el liderato. Pero cuando el líder se niega a reconocer que puede estar equivocado e insiste en hacer todo a su manera, corre el peligro de perder su eficacia. Debemos recordar siempre la diferencia entre sostener convicciones firmes y la terquedad, no son lo mismo. 3. Popularidad y elogios. Pablo se disgustó mucho ante la posibilidad de que él, o cualquier otra persona, recibiera la alabanza que solo le pertenece a Dios. Nadie se engañe a sí mismo, exhortó a los corintios. Ninguno se gloríe en los hombres, 1 Corintios 3, 18-23. Recordamos, además, que Pablo y Bernabé rompieron sus vestidos y se lanzaron entre la multitud rechazando con todas sus fuerzas la adoración de quienes los consideraban dioses, Hechos 14, 11, 15. Cuando a un líder lo motiva su deseo de popularidad, el resultado va más allá del peligro para su moralidad personal. También pone en peligro el trabajo, porque se puede sentir tentado a hacer componendas para agradar a la gente. Corre el peligro de inclinarse al favoritismo haciendo a un lado las normas cristianas. Quizá no exista persona más débil que quien se cree fuerte por ser popular. Muchas personas inocentes y bien intencionadas siempre están dispuestas, como en el caso de Listra, a elogiar a quienes están en posiciones de liderato. El líder tiene la responsabilidad de controlar la tendencia de disfrutar de tales atenciones. Al irse organizando más las iglesias en maneras formales, con rangos de liderato, parece que más honra se les da a los hombres por sus talentos y dones especiales. La Iglesia debe enseñarles a sus miembros a respetar el liderato ordenado por el Señor. Debemos honrar a nuestros líderes de maneras razonables y preocuparnos por sus necesidades. Pero hemos de abstenernos de tratarlos como si fueran músicos populares y héroes deportivos. Le corresponde al líder, en el espíritu de Pablo, rechazar absolutamente el elogio personal por sus logros espirituales, talentos que Dios le ha dado, y el servicio que presta a la Iglesia. 4. Celos. Supongamos que usted ha trabajado arduamente y se ha negado a aceptar elogios por sus logros. Entonces se le da el crédito a alguien más y se le elogia en público. ¿Cómo se sentiría usted? La reacción natural es el resentimiento hacia esa persona. Este es un grave peligro espiritual a que se enfrentan la mayoría de los líderes, porque conduce más allá de un grado normal de resentimiento y a los celos horribles. Repetimos, esta no es una simple cuestión de moral personal. La obra del Señor sufre porque los líderes celosos temen delegar responsabilidades a personas competentes. No quieren compartir el crédito recibido. Temen que otros reciban más crédito que ellos. ¿Observó usted que Pedro casi cayó en esta peligrosa trampa de Satanás? Quizá desee volver a leer Juan 21, 20 al 22. Moisés se negó a debilitarse por este peligro, Números 11, 26, 29. 5. Poder. La mayoría de los peligros del liderato están relacionados de alguna manera con el pecado original de Satanás, el deseo de poder. El creyente sensible se horroriza al comprender cuán grande y universal es este peligro. Hemos estudiado que incluso los discípulos de Jesús, en algunos de sus últimos contactos con él, disputaban sobre quién de ellos sería el mayor en su reino. En este mundo casi siempre se juzga, no sobre la base de la calidad verdadera, sino sobre la de comparación con otras personas. Ser buenos, en muchos casos, significa rebasar a los demás. La escritora de este curso ha probado el principio en repetidas ocasiones preguntándoles a los alumnos en una clase, si obtuvieran una calificación excelente, ¿qué significaría para ustedes? Solo unos cuantos alumnos contestan que han obtenido conocimiento muy valioso. La mayoría se refieren a su posición por sobre los demás en la clase. En la mayoría de las organizaciones comerciales y sociales la escala de pagos no se basa en la destreza, sino en el número de personas que están por sobre o bajo de uno. El logro de metas o realización propia ha venido a significar, en muchos de nuestros sistemas sociales, que estamos adelante de otros. Este no es el sistema que el Señor desea para su iglesia. Véase Gálatas 6, 3 al 4. Ejercicio 4.
¿Cuáles peligros para el liderato efectivo se indican en los ejemplos siguientes? De los 5 peligros que hemos discutido, mencione aquellos que se aplican a cada ejemplo. A. El director de la reunión dijo: queremos que el hermano X suba a la plataforma para que nos dirija en la oración. Es un gran hombre de Dios que ha ganado muchas almas para Cristo, posee un título universitario, y ha predicado en muchas iglesias grandes. B. ¿Por qué fue seleccionada para esa posición?, preguntó la hermana, y yo he estado aquí mucho más tiempo y he trabajado más arduamente que ella. C. El presidente Z desea que todos sepan que ha sido electo por una gran mayoría. D. El líder Q creía que el proyecto juvenil no era adecuado, pero decidió no decírselo a nadie. Ya casi era hora de la elección de nuevos oficiales, y deseaba ser reelecto. E. El líder M se ofendió porque nadie le pidió que pasara a la plataforma. F. El líder F anunció que había hecho la única decisión posible y estaba muy seguro de que podría manejar la tarea sin ayuda de otros que habían ofrecido sus servicios. Depresión y apatía. Objetivo 3. Seleccionar declaraciones verdaderas respecto a la depresión y la apatía entre los obreros cristianos. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Gálatas 6:9. Estas palabras indican que Pablo estaba consciente del peligro de la apatía. Llegó a comprender, mucho antes de que se hicieran estudios sobre motivación y abulia, que la gente puede cansarse y desalentarse cuando están haciendo buen trabajo. Les recordó la meta por cuyo logro estaban trabajando. Lo hizo para alentarlos y motivarlos. Sabía que la mejor manera de alcanzar el éxito consiste en recordar el propósito con toda claridad. Les pidió a los creyentes que no se dieran por vencidos al tratar de ayudar a los demás. En ocasiones los creyentes sienten que deben darse por vencidos o renunciar. Se les imponen fuertes demandas. Se espera que sean de utilidad para otros aun cuando están cansados y experimentan sus propios problemas. En ocasiones hacen planes cuidadosos y aparentemente todo les sale mal. Las personas a quienes tratan de ayudar parece que no adelantan en nada. Nadie les dice muchas gracias. ¿Para qué? Bien puede decir un líder. No estoy logrando nada con ello. Quizá en realidad no estoy plenamente capacitado para esta labor. En la lección 7 discutimos el pensar en la realidad. Ese mismo principio nos es útil al considerar el problema de la depresión. Por ser creyentes, nos sentimos culpables ante la simple idea del desaliento. Nos culpamos a nosotros mismos y nos avergonzamos por no tener una fe más fuerte. Nos será de mucha utilidad reconocer nuestras debilidades humanas y examinar algunas razones de por qué los obreros cristianos se deprimen. 1. Abrigamos altos ideales y expectaciones. La mayoría de los creyentes inician un proyecto o aceptan una posición con gran dedicación emocional y altas esperanzas. Sabemos que nuestro Dios nunca falla. Por ello, cuando surgen problemas, tenemos la tendencia de culparnos a nosotros mismos y dudar de nuestra espiritualidad o nuestro llamamiento. 2. Somos testigos de mucho sufrimiento y dolor humano. La gente acude a nosotros con sus problemas. Tratamos de ayudarles. En ocasiones creemos que les hemos ayudado, pero los vemos regresar a su antigua condición. En ocasiones rechazan nuestra ayuda. A algunos no les podemos ayudar aunque lo deseemos. 3. Trabajamos sin recursos adecuados. A menudo nos vemos obligados a realizar nuestras tareas con muy poco o casi nada de dinero. Quizá no haya suficiente espacio para lo que necesitamos. O el equipo ya esté muy usado. Tenemos que usar materiales sobrantes que no son adecuados. Hay muy pocos obreros. Todo ello nos puede producir sentimientos de pánico y frustración. 4. Nos desilusionamos al observar a la gente. La obra cristiana se relaciona con personas, quienes no siempre se comportan a la altura de nuestras expectaciones. Nos sentimos traicionados, ofendidos. Tenemos la tendencia de juzgar a las personas por alguna norma o idea propia, en lugar de dejarle todo el juicio al Señor. 5. Nos sentimos exhaustos física y emocionalmente. El profeta Elías ofrece un ejemplo de la forma en que un poderoso hombre de Dios puede caer en la depresión. Primera de Reyes 19:3 al 5, 10, 14. Trabajamos con ahínco,
empleamos toda nuestra energía, pero aparentemente no logramos casi nada. Aun después del gozo de una victoria en la obra del Señor, nos sentimos destrozados al comprender cuánto nos queda por hacer. Si se permite que continúe esta emoción, produce apatía. Como Elías, bien podemos desear hasta la misma muerte. Finalmente, nos damos por vencidos y decimos, ¿qué caso tiene? Creo que mejor renunciaré. Esta es la condición peligrosa que amenaza a casi todos los obreros cristianos dedicados tarde o temprano. Ejercicio 5. A continuación se incluyen algunas preguntas para meditación y análisis. Léalas cuidadosamente y escriba su respuesta en su cuaderno. Recuerda ocasiones cuando experimentó sentimientos de depresión y desaliento. ¿Cuál cree usted que fue la causa de ellos? ¿Acaso sus sentimientos se motivaron por algunas de las cosas mencionadas en esta lección? Espero que aprenda a mirar más allá de los momentos de desaliento temporal hasta la meta final. Recuerde, a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Gálatas 6:9. Ejercicio 6. Encierre en un círculo la letra correspondiente a cada declaración correcta. A. Los obreros cristianos deberían tener la capacidad de evitar toda depresión. B. Dios reprendió a Elías porque deseaba renunciar. C. La condición física puede conducir a la depresión. D. La duda de sí mismo y el culparse a sí mismo no son lo mismo que humildad. E. Le resulta deprimente a un buen creyente tener el deseo de ayudar a alguien sin poder hacerlo. F. El juzgar a otros puede conducirnos a la depresión. G. Los obreros dedicados pueden deprimirse después de haber experimentado mucho éxito en la obra del Señor. H. Los buenos creyentes nunca se interesan por cosas materiales como equipo y edificios. Motivación, la clave del liderato exitoso. El concepto de motivación del líder. Objetivo 4. Identificar una declaración que explique correctamente el concepto de motivación. Decimos que la motivación es un concepto porque sabemos acerca del mismo, pero no podemos verlo directamente ni explicarlo a plenitud. Como en el caso de los conceptos amor y ambición, la motivación puede comprenderse por medio del comportamiento, pero no se puede definir en realidad. Sabemos que existe por la forma en que actúa la gente. De hecho, la mejor manera de definir la motivación consiste en decir que es el proceso motivador de la acción o el comportamiento que observamos. Todas las personas son motivadas de alguna manera. Cuando decimos que una persona no está motivada, generalmente damos a entender que no le vemos ninguna acción que demuestre su interés o impulso a moverse en cierta dirección o a hacer cierta cosa. Hemos observado que los obreros cristianos desalentados y deprimidos no tienen motivación. Es decir, han perdido su disposición de trabajar para el logro de las metas que anteriormente les eran de suma importancia. Hemos leído las palabras del apóstol Pablo recalcándoles a los creyentes la importancia de fijar sus mentes en la meta. Deseaba mantenerlos altamente motivados. Los líderes cristianos pueden tomar varias medidas prácticas para renovar su motivación y evitar los peligros de la depresión y la apatía. He aquí algunas sugerencias. 1. Recuerde que el liderato es un llamamiento. 2. Dé gracias continuamente por los dones espirituales y ejercítelos. 3. Separe tiempo para sus devociones privadas. 4. Lea la Biblia diariamente y use ayudas de estudio para aumentar su conocimiento. 5. Lea libros y publicaciones útiles e inspiradores. 6. Asista fielmente a los cultos de adoración. 7. Asista a conferencias y seminarios apropiados. 8. Comparta momentos alegres con su familia y amigos. 9. De atención apropiada a la salud y a la presentación personal. 10. No espere ser perfecto, excepto en fidelidad al Señor. Ejercicio 7. Para su propia meditación y análisis, medite detenidamente las siguientes preguntas. Entonces escriba su respuesta a las mismas en su cuaderno. A. ¿Cómo se ha sobrepuesto en el pasado a sentimientos depresivos? B. ¿Cuáles pasos nuevos puede usted tomar ahora para no caer en la depresión ni el desaliento en el futuro? Ejercicio 8.
el concepto motivación puede explicarse correctamente como el genio de organización que respalda nuestras acciones y nos ayuda a realizar nuestro trabajo con facilidad. B. Interés o disposición que uno demuestra al moverse en cierta dirección o hacer cierta cosa. C. Poder o habilidad que puede uno aplicar en una tarea debido a su habilidad natural, destreza adquirida, y entrenamiento. Teorías de motivación. Objetivo 5. Clasificar ejemplos de teorías de motivación principales. Hemos visto que el líder cristiano debe tener los motivos correctos y ser fuertemente motivado para alcanzar las metas cristianas. Pero este es solo el principio. También debe cerciorarse de que otros sean motivados. Para lograrlo debe poseer cierta comprensión de teorías de motivación o explicaciones de por qué la gente se comporta como lo hace. Con frecuencia, la gente no responde al liderato en la forma esperada. Por ejemplo, los obreros se ausentan, llegan tarde, no se preparan bien, no siguen instrucciones, o no se llevan bien con sus compañeros. El líder dice, no están haciendo lo mejor. No asumen la actitud correcta. No son dedicados al Señor. Entonces comienza la predicación. El líder exhorta a todos a mejorarse. Les recuerda sus sagrados deberes cristianos. Quizás suponga que quienes no hacen las cosas bien sencillamente no deben cooperar. Pero quizá no sea cierto. La falta de respuesta de los obreros quizás se deba a la falta de habilidad o de información, a problemas personales, o a algún otro obstáculo. Parte de la responsabilidad del liderato consiste en descubrir por qué los obreros no responden y no se alcanzan los objetivos. El error radica en creer que todos los problemas pueden resolverse por la predicación o por el cambio de obreros. Más bien puede resolverse descubriendo cómo pueden ser motivadas las personas y proveyendo la motivación apropiada para cada situación. Existen varias teorías de motivación. Probablemente ninguna sea del todo correcta. Pero todas nos ayudan a comprender mejor este tema tan interesante y complejo. Teoría de las necesidades. Por teoría de las necesidades nos referimos a explicaciones de comportamiento basadas en la idea de que todo ser humano experimenta ciertas necesidades que deben satisfacerse. Probablemente la teoría más conocida sea la de Maslow, de niveles de necesidades. Él dice que las personas tienen 5 clases de necesidades: 1. Físicas básicas, como el alimento; 2. Seguridad física; 3. Sociales; 4. Autoestima y el respeto de los demás; y 5. Realización propia, o la oportunidad de ser creativo. De acuerdo con esta teoría, las personas son motivadas para satisfacer estas necesidades. Es necesario satisfacer la más básica, como el hambre, antes de que una persona sea motivada a trabajar para satisfacer las demás. Por ejemplo, si una persona tiene mucha hambre no se le podrá motivar altamente a trabajar en un proyecto creativo. Si una persona se siente ofendida o mal comprendida por sus compañeros, quizá demuestre falta de interés en lo que dice el líder respecto a las metas institucionales. F. L. Herzberg tiene otra teoría. Su punto principal consiste en que las personas tienen 2 tipos de necesidades en relación con su obra. Una, la satisfacción en el trabajo. Esta significa que la gente es motivada a trabajar para alcanzar las metas cuando recibe oportunidades de logro personal y responsabilidad, y se le reconoce lo que está haciendo. 2. Condiciones aceptables en el ambiente del empleo. En el mundo de los negocios, se podría referir al sueldo y a las condiciones de trabajo. En la obra cristiana incluye cuestiones tales como relaciones con el líder y otros obreros, y la provisión de materiales para realizar una tarea asignada. Teoría de recompensa y castigo. Estas se basan en la obra de B. F. Skinner. El concepto central radica en que la gente hará lo que le produzca algún tipo de placer, o recompensa, y evitará actos que le produzcan algún tipo de dolor, incomodidad, o castigo. En situaciones de trabajo la aplicación de esta teoría generalmente se refiere a recompensar el comportamiento deseado e ignorar simplemente, o dejar de recompensar, el comportamiento desaprobado. Teoría de la meta. Esta se relaciona estrechamente con lo que ya hemos estudiado respecto a la administración por medio de objetivos. Al-Akla ha declarado con mayor formalidad. He aquí sus descubrimientos: a las personas se las motiva a desempeñarse mejor si las tareas son específicas,
si se comprenden plenamente, y si son aceptadas por aquellos de quienes se espera que trabajen para su logro. Las metas que desafían a los obreros, es decir, un tanto difíciles, son más efectivas en la motivación que las metas fáciles. Por otro lado, las metas deben ser realistas para que puedan ser de eficacia. Investigaciones subsecuentes han demostrado que las metas proveen mayor motivación si se les informa a los obreros de los resultados de sus esfuerzos tan pronto como sea posible. Esta es respuesta. Además, el fuerte apoyo y la participación del líder motiva a los obreros a un mejor desempeño. Teoría relacionada con la percepción. Un buen número de eruditos en el campo del comportamiento humano han declarado que todo comportamiento es el resultado de la interacción de la persona con su ambiente. Esta declaración parece simple y obvia. Pero comprendemos que no es simple cuando pensamos en lo singular de las percepciones de cada individuo particular. Es decir, el mismo ambiente será percibido de diferentes maneras por diversas personas. Quizá le convenga repasar el material sobre percepción en la lección 5. Un ejemplo un tanto cómico de la diversidad de percepciones nos lo ofrece lo que le aconteció a una mujer estadounidense al tratar de congraciarse con una niña de una zona rural en un país tropical. La señora llevó a la niña a la ciudad. Deseaba que la niña se sintiera contenta, por lo que le compró una golosina que les gusta mucho a los niños de muchos países. Era una mezcla de leche y azúcar, congelada, casi endurecida. Aquí tienes un helado, le dijo sonriendo, esperando que la niña también sonriera complacida. El helado tenía un color muy llamativo. La niña lo tomó y se lo llevó a la boca. Pero no sonrió, por el contrario, dio un grito y lo escupió. Está caliente, gritó, está ardiendo, quema mucho. En la zona rural de su país tropical, la niña nunca había tenido la oportunidad de probar nada verdaderamente frío. Para ella, el helado le producía la sensación de estarle quemando la boca. Lo que la señora percibió como una golosina refrescante, la niña lo percibió como una quemadura dolorosa. Usted no regañaría a la niña ni le diría que había sido malagradecida. Tampoco la consideraría retrasada mentalmente porque no supo distinguir lo caliente de lo frío. Pero muchos líderes cometen errores similares. Regañan y predican cuando deberían estar tratando de comprender por qué la gente responde como lo hace. De nuevo subrayamos la importancia de la cualidad de simpatía. Hemos de tratar de considerar cómo perciben los demás el ambiente o la situación. Por supuesto, cuando hablamos de ambiente incluimos a otras personas. La niña bien pudo haber percibido que la señora estaba tratando de hacerle daño. Entonces se hubiera enojado o se hubiera sentido insultada. De ahí que se nos recuerde de nuevo la importancia de la forma en que comunicamos, cómo hablamos y escuchamos. Además de todo ello, existe el hecho de que las personas pueden percibirse a ellas mismas en formas que no comprendemos inmediatamente. Una persona puede percibirse a sí misma como inútil, cuando nosotros la consideramos muy capaz e importante en su posición. Otra puede creer que le es muy útil al líder, cuando en realidad le está causando problemas. Para trabajar efectivamente entre la gente, el líder debe estar consciente de la importancia de estos tres tipos de percepción, del ambiente, de otras personas, y de sí mismo. Ejercicio 9. Escriba el número de cada teoría de motivación frente a su ejemplo apropiado. 1. Teoría relacionada con la percepción. 2. Teoría de recompensa y castigo. 3. Teoría de la meta. 4. Teoría de las necesidades. A. El maestro que tuvo el mejor registro de asistencia a su clase recibió una mención honorífica en el boletín de la iglesia. B. María se negó a tomar la asignación porque pensaba que no estaba capacitada como los demás. C. El líder nombró a un recién convertido como miembro del comité directivo para ayudarle a sentirse más aceptado por el grupo. D. El líder dijo: si todos trabajamos arduamente podremos llegar a tener 300 en la escuela dominical antes de Navidad. ¿Cómo los líderes motivan a otros? Tipos de respuesta al liderato. Objetivo 6. Explicar 3 tipos de respuesta al liderato. Como ya lo hemos estudiado, en la obra del Señor es muy importante no solo tener éxito en la realización de la obra, sino también hacerlo por los motivos correctos.
Los líderes deben trabajar porque son motivados por el amor del Señor y la conciencia de su llamamiento. Entonces deben ayudar a sus obreros a actuar por motivaciones similares. Para lograrlo, es necesario que comprendan tres clases de respuesta o reacción de las personas hacia el liderato. 1. Condescendencia. La mayoría de las personas desean hacer bien las cosas y ser aceptadas por el grupo. Quieren que el líder los apruebe. Por tanto, tratan de obedecer instrucciones para mostrar su cooperación y evitar situaciones desagradables o inconvenientes. Hacen lo que el líder fuerte les dice que hagan. Esta es simple obediencia sin comprometimiento verdadero. Los líderes que están satisfechos con este tipo de respuesta o reacción creen que son fuertes. Dan órdenes y las personas las obedecen. La obra se lleva a cabo. Y, por supuesto, esta clase de respuesta o reacción se necesita en algunas situaciones. La gente no siempre comprende los motivos del líder. En ocasiones deben confiar y condescender con él, o hacer lo que dice, simplemente porque es el líder. Pero este tipo de respuesta o reacción es la menos eficaz para la obra y las personas que condescienden. Es una respuesta o reacción infantil. Los buenos líderes no se sienten satisfechos con ese tipo de respuesta o reacción. Como resultado, el líder se rodea de personas que aprueban cualquier cosa que diga. No le ayudan a madurar ni a desarrollarse. El líder se siente poderoso, pero su obra está edificada sobre una base muy débil cuando solo demanda condescendencia de aquellos que trabajan con él. 2. Identificación. Este es el segundo tipo de respuesta al liderato. El término describe la respuesta o reacción de personas que no realizan la obra porque están interesadas en el proyecto, sino porque poseen una genuina admiración por el líder. Quieren ser como él e imitan sus acciones. Quieren establecer una relación de amistad con él. Este tipo difiere del de condescendencia en que la respuesta o reacción se ofrece con sincero respeto y con el deseo de cumplir las expectaciones del líder. Trabajan para el líder, y no tanto por su dedicación a los propósitos y metas. Los líderes son tentados a alentar este tipo de respuesta o reacción, pero a la larga la obra se debilita. Tanto el líder como el obrero son desviados del verdadero significado de la obra. 3. Integración. El mejor tipo de respuesta o reacción, que es más efectiva para la obra, el obrero y el líder, es la que lleva al obrero a considerar sinceramente como propias las metas del líder. El propósito de la obra se ha integrado como parte del propio sistema de valores del obrero. Este percibe el proyecto como expresión de su amor a Dios y como ejercicio de sus dones y comprometimiento. El líder da instrucciones y sugerencias. El obrero la sigue porque cree en la obra misma y se alegra de recibir dirección para alcanzar sus propias metas cristianas. Cuando una persona produce con éxito esta actitud en un grupo de obreros, puede considerarse a sí mismo un verdadero líder cristiano. Ejercicio 10. Escriba en su cuaderno, en sus propias palabras y de memoria, una breve explicación de los tres tipos de respuesta o reacción al liderato que acabamos de discutir. Si no lo puede hacer fácilmente, lea de nuevo la sección y trate otra vez de escribir su explicación. Este ejercicio le ayudará a integrar el conocimiento. Entonces obtendrá algo más que palabras de una lección. Obtendrá sus propias ideas, las cuales podrá compartir fácilmente con otros. Aplicaciones prácticas del conocimiento teórico. Objetivo 7. Seleccionar ejemplos de comportamiento de liderato que son efectivos para motivar a los obreros. La razón de por qué estudiamos teoría radica en que nos da la base para la acción práctica. El conocimiento teórico nos ayuda a predecir cuáles resultados podemos esperar bajo ciertas circunstancias. Si sabemos, por ejemplo, que las personas son motivadas por la satisfacción de sus necesidades, entonces trataremos de descubrir esas necesidades y la forma de ayudar a satisfacerlas por medio del servicio cristiano. Si sabemos que las personas tienen la tendencia de ser motivadas por metas realistas, pero que se desalientan por metas muy difíciles, entonces podemos trazar planes apropiados. Nuestra comprensión de teorías de motivación y tipos de respuesta o reacción al liderato nos ayuda a decidir cuál clase de acción, o comportamiento, de nuestra parte tiene las mayores posibilidades de motivar a los obreros a realizar las tareas necesarias para lograr las metas.
A continuación ofrecemos un resumen de comportamientos de liderato basados en nuestro conocimiento teórico. Estas aplicaciones prácticas han sido efectivas para los líderes en el mundo de los negocios y también en la obra cristiana. 1. Competencia. El líder debe conocer su trabajo y comportarse de maneras que indiquen competencia. Con ello no queremos decir que el líder debe ser perfecto. El líder debe mostrar confianza sin demostrar orgullo humano. Los obreros son motivados a seguir a una persona con habilidad y que puede proveerles ayuda e información a los demás. 2. Propósito. Las personas no trabajan bien sin objetivos específicos. El líder debe tener en mente objetivos y la capacidad de arreglarlos, como ya lo aprendimos, de manera que conduzcan a metas y objetivos más altos en forma razonable y realista. 3. Delegación y oportunidades de participación para los obreros. De acuerdo con nuestro estudio de las necesidades, sabemos que las personas necesitan sentirse aceptadas y ser creativas. Se les debe ofrecer oportunidades de participar en decisiones respecto a los objetivos y las tareas. El líder debe delegar, o hacer asignaciones a ciertos obreros, y permitirles que asuman plena responsabilidad en ciertas situaciones. 4. Oportunidades de capacitación y crecimiento. Las personas trabajan mejor si están aprendiendo y creciendo personalmente. Cuando sienten que saben cómo hacer bien una tarea, se interesan en ella. Por tanto, el líder que ofrece capacitación o provee oportunidades para aprender está trabajando de dos maneras para alcanzar las metas finales. 5. Recompensa, reconocimiento y aprecio. Todas las personas trabajan con la esperanza de recibir recompensas de una u otra clase. Como lo encontramos en las palabras de Pablo, la Biblia nos alienta a fijar nuestra mente en las recompensas eternas. Los buenos líderes cristianos actúan de manera que hacen sentir a la gente que es constantemente recompensada en el servicio del Señor. Según nuestros estudios sobre la abulia, o apatía, y las teorías de percepción, sabemos que las personas se cansan y desalientan. Comienzan a pensar que no valen nada ni son apreciadas. Esta actitud las hace perder de vista la meta. El buen líder aprecia verdaderamente a los obreros y se los hace saber libremente. Ya ha observado usted en varios pasajes bíblicos las palabras de aprecio de Pablo a quienes trabajaban con él. Recuerde, él dijo que su autoridad era para edificación, no para destrucción, 2 de Corintios 13:10. Hemos aprendido que podemos ofrecer el tipo correcto de motivación si ofrecemos el tipo correcto de recompensas. La atención y el elogio personal excesivos conducen al orgullo humano, pero el honesto reconocimiento de servicio y destreza motiva a la gente a trabajar para el logro de un objetivo significativo. 6. Información y renovación. Las personas trabajan mejor cuando están conscientes de los resultados de sus esfuerzos y cuando ven el principio y el final de tareas específicas. Un buen líder sabe que los calendarios de trabajo y los informes frecuentes son más efectivos en la motivación que los discursos de inspiración. Si una tarea es digna de hacerse, el obrero debería recibir alguna clase de evaluación concreta de los resultados. Las asignaciones y los nombramientos para posiciones deben hacerse dentro de intervalos de tiempo fijos, para que el obrero sienta periódicamente que ha terminado algo. Entonces puede volver a comenzar con renovado interés. La abulia predomina en muchos casos porque las personas sienten que han estado haciendo el mismo trabajo antiguo ya por tantos años que éste ha perdido su significado y a nadie le importa si se hace o no. Ejercicio del 11 al 14. Encierre en un círculo la letra correspondiente a cada respuesta correcta de las siguientes preguntas. Ejercicio 11. Las personas son motivadas a seguir a una persona que A. Es perfectamente competente en todo sentido. B. Explica que no es muy competente en una tarea. C. Expresa confianza plena en todo lo que hace. D. Muestra que es competente sin ser orgullosa. Ejercicio 12. A las personas se les motiva mejor con metas que A. Demuestran que el líder tiene mucha fe. B. Son difíciles, pero realistas. C. Son fáciles de alcanzar. D. Son declaradas por líderes inspiradores. Ejercicio 13. Las teorías de necesidades indican que los líderes deberían A. Satisfacer todas las necesidades de todos los obreros. B.
dar a cada obrero una cantidad igual de trabajo que realizar. C. Dar a los obreros oportunidades de suplir sus necesidades al trabajar. D. Delegar todas las tareas más difíciles a los mejores obreros. Ejercicio 14. Los calendarios de trabajo y los informes son importantes porque a. Proveen información y oportunidades de renovación. B. Prueban que el líder es eficiente y dedicado. C. Las asignaciones deben hacerse de acuerdo con el calendario de la Iglesia. D. Los nombramientos para posiciones deberían hacerse dentro de intervalos de tiempo fijos. 15. Empareje cada comportamiento de liderato, derecha, con su descripción apropiada, izquierda. 1. Competencia. 2. Propósito. 3. Delegación y oportunidades de participación para los obreros. 4. Oportunidades de capacitación y crecimiento. 5. Recompensa, reconocimiento y aprecio. 6. Información y renovación. A. Las personas trabajan mejor cuando están conscientes de los resultados de sus esfuerzos y cuando ven el principio y el final de tareas específicas. B. El buen líder aprecia verdaderamente a los obreros y se los dice abiertamente. E. Los obreros se motivan a seguir a quien tiene habilidad y puede proveer ayuda e información a los demás. D. Las personas trabajan mejor si están aprendiendo y creciendo personalmente. Cuando sienten que saben cómo hacer bien una tarea, se interesan más en ella. E. El líder debe entregar asignaciones a ciertos obreros y permitirles que asuman plena responsabilidad en ciertas situaciones. F. Las personas trabajan mucho mejor cuando tienen objetivos específicos que los conducen razonable y realistamente a las metas establecidas. La meta es digna de la carrera. Pablo nunca padeció de abulia. No se debió a que tomara todo con tranquilidad ni a que le restara seriedad a su trabajo, sino, como él mismo lo indicó, a que literalmente se había embarcado en una carrera hacia una meta digna. Sus objetivos no eran fáciles, como sabemos, porque se refirió a una buena batalla. Estaba seguro de que la recompensa final era digna y de valor, cualquiera que fuere el costo, por lo que nunca perdió su entusiasmo. Romanos 8:31 al 39, y 2 de Timoteo 4:7 al 8. Hemos visto en la vida y obra de Pablo, como en la vida y obra de cada personaje bíblico estudiado en todo el curso, que el plan de Dios demanda líderes humanos. En ningún caso la oración sola o los milagros solos han cumplido los propósitos de Dios. Dios ha puesto en las manos de criaturas que formó del polvo de la tierra la tremenda responsabilidad y glorioso privilegio de llevar a cabo sus planes. Y, en casi cada evento hubo un líder escogido, quien nunca trabajó solo, sino que siguió adelante capacitado por el Espíritu Santo, inspirando a otros con alguna forma de grito de batalla paulino: somos más que vencedores. Autoexamen 1. La respuesta o reacción de Pablo a una situación de crisis, como su arresto, demuestra la importancia del comportamiento de liderato para influir positivamente sobre el comportamiento de la gente en todas las siguientes declaraciones, excepto en una. ¿Cuál declaración es la excepción? A. San Pablo aprovechó cada oportunidad para predicar contra los pecados, prejuicios y ceguedad espiritual de la gente. B. Actuó con toda calma, fue cortés en sus modales, y se condujo con dignidad. C. La respuesta o reacción de Pablo tuvo el propósito de inspirar confianza en lo razonable de los principios del Evangelio, porque demostró conocimiento de la ley, los derechos de los ciudadanos, y la naturaleza humana básica. 2. En su viaje a Roma, Pablo reveló cualidades de liderato sobresalientes. A. Asumió el control de todos los procesos decisivos después que el centurión y el capitán demostraron su incapacidad para hacer buenas decisiones. B. Ofreció consejo práctico. Asumió una actitud alegre en momentos de peligro, demostró interés por las necesidades de sus compañeros de viaje, y los mantuvo trabajando para el logro de una meta común. C. Esperó hasta que los líderes oficiales habían demostrado su incapacidad para dirigir, y entonces presentó su estrategia para el éxito. D. Se mantuvo apartado o indiferente ante los eventos que fueron de mal en peor, esperando que acudieran a él a pedirle consejo.
3. En la crisis de la zozobra del barco en el que iba Pablo, Dios decidió hablarles a todos los interesados por medio de A. Un rescate marítimo milagroso. B. La suspensión de leyes naturales, calmando el mar en medio de la tormenta. C. La provisión del manejo sobrenatural del barco al pasar por peligrosos escollos o rocas. D. Liderato ungido y dirigido por el Espíritu. 4. Los 5 peligros considerados que a menudo les estorban a los líderes y a los obreros para alcanzar sus metas se incluyen en 3 de las 4 selecciones siguientes. ¿Cuál selección no menciona el peligro considerado en esta lección? A. Yo, orgullo personal. B. Popularidad y elogios. C. Alborotos políticos y prejuicios religiosos. D. Celos y poder. 5. Nuestro mundo estimula un espíritu de competición porque evalúa a las personas por A. Su valor inherente como individuos. B. Su desempeño. C. Su potencial relativo basado en su posición familiar y entrenamiento. D. La comparación con otras personas. 6. Puesto que Pablo reconoció el hecho de que las personas pueden cansarse de hacer el bien, se propuso A. Sorprenderlas con la comprensión de que habían errado. B. Alentarlos o motivarlos a recordar su propósito y a seguir ayudando a la gente. C. Impulsarlos a que se arrepintieran de sus actitudes derrotistas y renovar su dedicación. D. Hacer una purga en sus filas eliminando a todos aquellos que expresaran sentimientos de desaliento y depresión. 7. Todas las siguientes selecciones, excepto una, presentan razones de por qué se deprimen los obreros cristianos. ¿Cuál de ellas no presenta razones mencionadas en esta lección? A. A los obreros cristianos no se les motiva lo suficiente y se les sobrecarga de trabajo. B. Los obreros cristianos son testigos de mucho sufrimiento y dolor, y a menudo se sienten exhaustos física y emocionalmente. C. Los obreros cristianos con frecuencia trabajan sin los recursos adecuados y se desilusionan al observar a la gente. D. Los obreros cristianos son optimistas y tienen altos ideales y expectaciones. 8. La motivación de líderes y obreros es uno de los pasos más importantes para el éxito en el liderato. La motivación, como se describe en esta lección, se define mejor como A. Intenso deseo humano. B. La tarea de hacer que los obreros obedezcan al líder y realicen la tarea. C. El proceso motivador de la acción o comportamiento que vemos, la disposición y el interés demostrado en hacer algo. D. La razón que da una persona para explicar por qué acepta una responsabilidad. 9. La teoría de motivación en la cual se enseña que las personas son motivadas por la satisfacción de ciertas demandas básicas es la teoría A. De la meta. B. De las necesidades. C. De recompensa y castigo. D. Relacionada con la percepción. 10. La teoría de motivación en la cual se enseña que las personas harán aquello que les brinde algún tipo de placer y evitarán lo que les produzca dolor, incomodidad o castigo, es A. La teoría relacionada con la percepción. B. La teoría de las necesidades. C. La teoría de la meta. D. La teoría de recompensa y castigo. 11. La teoría de motivación en la cual se sostiene que las personas son motivadas a un mejor desempeño si los objetivos máximos son específicos, se comprenden plenamente, y son aceptados por aquellos que deberán trabajar para su logro. A. La teoría de la meta. B. La teoría de las necesidades. C. La teoría relacionada con la percepción. D. La teoría de recompensa y castigo. 12. La teoría de motivación relacionada con la forma en que la gente considera su ambiente total es A. La teoría de recompensa y castigo. B. La teoría de la meta. C. La teoría relacionada con la percepción. D. La teoría de las necesidades. 13. El tipo de respuesta o reacción de la gente hacia el liderato que se compara con la aceptación infantil de lo que se hace, y tiene que ver con hacer lo correcto para ser aceptado por el grupo y el líder se llama A. Compulsión. B. Condescendencia. C. Contraproducente. D. Coactivo. 14. Un segundo tipo de respuesta o reacción al liderato que se relaciona con aquellos a quienes no les importa particularmente el proyecto, pero que admiran mucho al líder y desean ser como él, se llama A. Condescendencia. B. Solidaridad. C. Integración. D. Identificación.
15. El mejor tipo de respuesta o reacción para todos los interesados es aquel en el que el obrero sinceramente considera como propias las metas del líder. Se la llama A. Identificación. B. Condescendencia. C. Intensificación. D. Integración. 16. Empareje los peligros relacionados con motivos erróneos, derecha, con su descripción apropiada, izquierda. 1. El yo, orgullo personal. 2. Confianza excesiva en sí mismo. 3. Popularidad y elogios. 4. Celos. 5. Poder. A. Se revela a sí mismo al tratar de demostrar cuán adelante está uno de los demás al compararse con ellos. B. Se revela cuando se niega uno a reconocer que está equivocado e insiste en hacer todo a su manera. E. Comportamiento demostrado por quien es muy sensible a la crítica, espera privilegios especiales y honores en público, y es arrogante porque posee dones espirituales. D. Tipo de comportamiento censurado por Pablo en estas palabras: ninguno se gloríe en los hombres. Es la motivación de un líder que desea y le gusta recibir gloria de los hombres. Debido a este peligro, los líderes a menudo no delegan responsabilidades a personas competentes. También se revela a sí mismo en sentimientos de resentimiento hacia otros a quienes se les reconoce por hacer un trabajo en el que el líder ha trabajado arduamente.